Buen día con todos, soy Angelique Mendoza, estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Hoy les voy a explicar un poco acerca de la lectura categorial. Lectura categorial es el proceso de lectura que se hace de un texto, en el cual es posible extraer la tesis, que es la idea principal, las proposiciones argumentales, las proposiciones derivadas y las proposiciones definitorias, que son las ideas secundarias. Para facilitar la comprensión de una lectura y la elaboración de ensayos, se requiere de herramientas y habilidades del pensamiento del lector. Comprender un texto no es desvelar el significado de cada una de las palabras, ni siquiera de las frases o de la estructura general del texto, sino más bien generar una representación mental del referente del texto. La lectura categorial es encontrar la estructura argumental y derivativa del ensayo. La lectura categorial es la manera de descomponer un texto en su tesis, proposiciones argumentales, derivadas y definitorias para elaborar una estructura categorial en su respectivo mapa. El propósito de la lectura categorial es identificar la tesis sobre la cual se articula el ensayo de forma seguida. Se busca verificar la tesis y demostrar la misma. Los elementos de la lectura categorial son tesis, proposiciones argumentales, proposiciones subargumentales, proposiciones derivadas y proposiciones definitorias. Tesis constituye la esencia y el núcleo del escrito. Como sabemos, la tesis es la idea central de la estructura precategorial. ¿Cómo encontrar la tesis? Se sugiere extraer las proposiciones de un texto, luego relacionarlas y ver hacia cuál convergen las demás proposiciones por ser más contundentes y categóricas. ¿Cómo formular la tesis? Plantearla como una proposición categórica con capacidad de ser sostenidas con argumentos, con verbos en pasados o presentes y sin dejar implícito ningún elemento. Proposiciones argumentales. Su función primaria radica en sostener, sustentar, afianzar, mantener o afirmar la tesis. ¿Cómo descubrir y plantear proposiciones argumentales? Surgen a partir de la selección de la tesis utilizando la partícula por qué, que la coloca en relación con otras proposiciones que la fundamentan. Por lo general, hay que fundamentar al predicado de la tesis. La tesis es un efecto de los argumentos. Proposiciones subargumentales son las proposiciones que argumentan cualquier proposición argumental. Desde otra perspectiva, las subargumentales consisten en proposiciones que en la estructura categorial soportan una o varias argumentales. Proposiciones derivadas condensan y contienen las consecuencias categoriales y las prácticas que se desprenden de la tesis de su verdad argumentada. A diferencia de argumentar, el derivar involucra en mayor medida el pensar creativo. ¿Cómo descubrir y plantear las proposiciones derivadas? Surgen luego de los intentos por descubrir y verificar la tesis a través de la partícula entonces. Las derivadas no serán necesariamente consecuencias implícitas de la tesis, sino también otros criterios que permiten incluso extrapolar la tesis aplicándolas a otras realidades. Si las argumentales sostienen el predicado de la tesis, las derivadas son aplicaciones de toda la tesis. Proposiciones definitorias. Definen y delimitan los términos importantes y significativos contenidos en el texto. ¿Cómo plantear las definitorias? Es una proposición aseverativa que establece una relación de correspondencia entre sujeto y predicado. Generalmente utilizan el verbo ser o sus sinónimos para definir cómo caracterizarse, constituir y significar. Los pasos de la lectura categorial son decodificación terciaria, análisis elemental, identificar la tesis o columna vertebral del texto, confrontar la tesis o idea principal y releer el documento. La decodificación terciaria consiste en comprender las ideas principales. El análisis elemental consiste en separar una a una las macro proposiciones principales. Identificar la tesis o columna vertebral del texto consiste en que las demás proposiciones se deben y convergen hacia esta y derivan del mismo.
Confrontar la tesis o idea principal consiste en realizar el análisis del texto, verificando la tesis y confrontándola con las proposiciones. Se debe tener en cuenta que las proposiciones o ideas secundarias encajen con la tesis. Y como último paso tenemos releer el documento, que en esta se desarrolla una síntesis teniendo en cuenta el análisis para luego plantear un esquema con las ideas del texto. En términos de Zuviria, se debe encontrar el mantefacto categorial, que es descubrir la organización interna y su relación con sus elementos que la constituyen. Muchísimas gracias por su atención.